Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en el ámbito turco, y que involucra a dos figuras muy queridas por todos nosotros, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar sobre la presión mediática que Hande ha estado sufriendo y cómo Kerem ha salido en su defensa de una manera que sinceramente, me pareció digna de admiración. Es un tema delicado, lo sé porque todos tenemos nuestras opiniones y perspectivas, pero creo que es importante que nos tomemos un momento para reflexionar sobre el impacto que tienen las palabras y las acciones, especialmente cuando se dirigen a figuras públicas. La verdad es que detrás de la pantalla y las alfombras rojas hay personas de carne y hueso, con sentimientos, sueños e inseguridades como cualquiera de nosotros. Y a veces olvidamos eso. Antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos de esta historia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Prometo que siempre traeré temas interesantes y que valdrán la pena su tiempo. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque esto se pone interesante. Últimamente hemos visto cómo la presión sobre Hande Erçel ha ido en aumento. Críticas sobre su apariencia, su trabajo, su vida personal, parece que nada de lo que hace es suficiente para algunos. Y la verdad es que esto no es nada nuevo en el mundo del espectáculo, pero en el caso de Hande, la intensidad ha llegado a un punto que me parece realmente preocupante. Creo que es importante recordar que Hande, al igual que cualquier otro artista, está constantemente expuesta al ojo público, lo que significa que cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus decisiones son analizadas y criticadas hasta el más mínimo detalle. Es una vida que muchos envidian, pero que también tiene un lado oscuro que a menudo se pasa por alto. ¿Se imaginan tener que lidiar con comentarios negativos y juicios constantes sobre su cuerpo, su talento, su vida amorosa? ¿Se imaginan tener que sonreír para las cámaras mientras por dentro están sufriendo? Es una carga emocional enorme que puede afectar la salud mental de cualquiera. Y creo que es fundamental que nos pongamos en el lugar del otro antes de emitir un juicio. Hande Erçel es una actriz talentosísima, una mujer hermosa y por lo que podemos ver, una persona con un gran corazón. Ha trabajado duro para llegar a donde está y ha demostrado su valía una y otra vez. Pero al parecer, para algunos eso no es suficiente. Siempre hay algo que criticar, algo que cuestionar, algo que desmerecer. Y eso, sinceramente, me parece injusto. Pero aquí es donde entra en escena Kerem Bürsin, un hombre que ha demostrado tener una gran integridad y un gran sentido de la justicia. Kerem, como muchos saben, fue pareja de Hande durante un tiempo, y aunque su relación terminó, el cariño y el respeto mutuo que se tienen son evidentes. Y fue precisamente ese respeto y ese cariño lo que lo impulsó a salir en defensa de Hande de una manera contundente y directa. Kerem no se quedó callado ante la presión mediática que estaba sufriendo Hande. No se limitó a hacer un comentario vago en redes sociales. No. Kerem alzó la voz y denunció la situación de manera clara y sin rodeos. En una entrevista reciente, Kerem fue preguntado sobre el tema y su respuesta fue tan impactante como necesaria. La presión sobre Hande es inhumana, dijo Kerem con una expresión seria en su rostro. Es inaceptable que una persona tenga que soportar semejante nivel de escrutinio y crítica constante. Hande es una mujer talentosa, trabajadora y con un gran corazón. Se merece respeto y admiración, no odio y juicios. Estas palabras de Kerem resonaron en todo el mundo. Muchos aplaudieron su valentía y su empatía. Otros, por supuesto, lo criticaron y lo acusaron de querer llamar la atención. Pero la verdad es que Kerem no necesitaba llamar la atención. Él ya es una figura pública muy conocida y querida. Su intención era simplemente defender a una persona a la que aprecia y a la que ve sufrir injustamente. Lo que más me impactó de las palabras de Kerem fue su denuncia sobre la doble moral que existe en el mundo del espectáculo. Se exige a las mujeres que sean perfectas, dijo Kerem. Que sean delgadas, guapas, talentosas, inteligentes, amables, y si no cumplen con todos esos requisitos, son criticadas y juzgadas sin piedad. Mientras que a los hombres se les permite cometer errores, tener imperfecciones y aún así son alabados y admirados. Es hora de que cambiemos esa mentalidad.
Y tiene toda la razón. Existe una doble moral muy marcada en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de las mujeres. Se les exige mucho más que a los hombres y se les perdona mucho menos. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a valorar a las personas por lo que son, por su talento, por su trabajo, por su humanidad, y no por su apariencia física o por el cumplimiento de ciertos estándares sociales. La defensa de Kerema Ande me hizo reflexionar sobre el papel que jugamos nosotros, como espectadores, en esta dinámica. A veces, sin darnos cuenta, alimentamos esa presión mediática con nuestros comentarios, con nuestros juicios, con nuestros likes y dislikes. A veces, nos dejamos llevar por la opinión de los demás y nos olvidamos de pensar por nosotros mismos. Creo que es importante que seamos más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones, especialmente en las redes sociales. Un simple comentario puede parecer insignificante, pero puede tener un efecto devastador en la persona que lo recibe. Recordemos que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos. También creo que es importante que apoyemos a las figuras públicas que alzan la voz y denuncian la injusticia. Que admiremos a aquellos que tienen la valentía de defender sus ideales y de luchar por un mundo mejor. Que no nos quedemos callados ante la opresión y la discriminación. El caso de Ander Cell es solo un ejemplo de la presión mediática que sufren muchas personas en el mundo del espectáculo. Pero es un ejemplo que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y sobre la forma en que consumimos información. Es un ejemplo que nos recuerda la importancia de ser más empáticos, más comprensivos y más respetuosos. La reacción de Kerem Bürsin ante esta situación es un claro ejemplo de cómo podemos utilizar nuestra voz para hacer el bien. Nos muestra que no debemos permanecer indiferentes ante la injusticia y que siempre podemos hacer la diferencia. Su apoyo a Ande no solo es un acto de amistad y cariño, sino también un mensaje poderoso de solidaridad y respeto. Y es que al final del día, todos somos humanos. Todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Todos merecemos tener la oportunidad de vivir nuestras vidas sin ser juzgados y criticados constantemente. Y todos tenemos la responsabilidad de crear un mundo más justo y más compasivo. Es fundamental que recordemos que las figuras públicas también son personas que sienten, que sufren, que tienen sus propios problemas y sus propias inseguridades. No son perfectas, ni tienen por qué serlo. Son simplemente personas que están haciendo su trabajo lo mejor que pueden y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Creo que la actitud de Kerem Bürsin es un ejemplo a seguir. Nos demuestra que no es necesario ser famoso o tener una gran influencia para hacer la diferencia. Basta con tener la voluntad de alzar la voz y defender lo que creemos que es justo. Basta con tener la empatía para ponernos en el lugar del otro y comprender su sufrimiento. Basta con tener el coraje de enfrentarnos a la injusticia y luchar por un mundo mejor. Y me gustaría terminar esta reflexión animándolos a todos a que hagan lo mismo. A que no se queden callados ante la injusticia. A que apoyen a las personas que están sufriendo. A que sean más empáticos y más comprensivos. A que creen un mundo más justo y más compasivo. Recuerden que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia. No subestimen su voz, no subestimen su capacidad de cambiar el mundo. Así que, en resumen, la presión sobre Ander Cell es inhumana y la reacción de Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo podemos y debemos defender a quienes sufren injusticias. La doble moral en el mundo del espectáculo es evidente y es nuestra responsabilidad combatirla. Y finalmente todos somos humanos y merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Gracias por llegar hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escuchar mis ideas y opiniones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con Kerem Bürsin? ¿Creen que la presión sobre Ander Cell es excesiva? ¿Qué creen que podemos hacer para cambiar esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ahora, vamos a profundizar en todo esto.
Prepárense para un análisis más extenso, porque hay mucho más que desentrañar en este caso. *** Analizando la presión media. TICA, un microscopio a los detractores de Ande ***. Hablemos específicamente de dónde viene esta presión. No es una entidad monolítica, sino un conglomerado de fuentes, algunas más insidiosas que otras. Tenemos en primer lugar a los *haters* en redes sociales, aquellos perfiles anónimos o semianónimos que se dedican a vomitar bilis sin filtro. Comentarios sobre el tamaño de su nariz, su supuesta falta de talento actoral, su vida amorosa que parece ser tema de debate público, su ropa, su maquillaje, la lista es interminable y, a menudo, absurdamente mezquina. Son estos pequeños aguijones, constantes y repetitivos, los que pueden llegar a desgastar incluso a la persona más fuerte. Luego tenemos a los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales. Si bien algunos medios se esfuerzan por mantener una objetividad, otros se deleitan en el sensacionalismo y en la crítica destructiva. Recuerdo haber visto titulares que analizaban cada cambio en el peinado de Ande como si fuera un asunto de Estado. ¿Realmente necesitamos saber que Ander Cell opta por un flequillo y divide opiniones? ¿En serio? Además, los medios a menudo amplifican las voces de los *haters*, dándoles una plataforma que de otro modo no tendrían. Y no nos olvidemos de las comparaciones constantes con otras actrices. En el mundo del espectáculo, las comparaciones son inevitables, pero a menudo se utilizan para enfrentar a las mujeres entre sí. Ander Cell vs. inserte nombre de otra actriz, ¿quién lució mejor este vestido, Ander Cell u otra actriz? Este tipo de comparaciones fomenta la competencia tóxica y perpetúa la idea de que solo puede haber una reina en la cima. Es un juego cruel y francamente aburrido. ¿Pero por qué Ande? ¿Por qué ella es el blanco de tanta crítica? Bueno, hay varios factores en juego. Primero, su innegable belleza la convierte en un blanco fácil para la envidia y los celos. Tristemente en nuestra sociedad, las mujeres atractivas a menudo son descalificadas y consideradas menos inteligentes o menos talentosas. Segundo, su éxito meteórico la ha puesto en el punto de mira. Ha pasado de ser una actriz prometedora a una estrella internacional en muy poco tiempo, y algunas personas parecen resentir su ascenso. Y tercero, su vida personal, especialmente su relación con Kerem Bürsin, ha sido objeto de una intensa especulación y escrutinio. Su ruptura en particular desató una ola de comentarios y teorías conspirativas que francamente eran ridículas. *** La defensa de Kerem, un acto de *valentía y empatía*. Ahora, hablemos de Kerem. Su defensa de Ande no fue solo un gesto de caballerosidad, sino un acto de valentía y empatía. En un mundo donde es tan fácil permanecer en silencio y evitar la controversia, Kerem eligió alzar la voz y defender a una persona a la que aprecia. Y lo hizo de una manera clara, directa y sin rodeos. Su declaración de que la presión sobre Ande es inhumana, resonó con muchas personas, no solo con los fans de Ande, sino también con aquellos que han experimentado la presión mediática en carne propia. Él articuló lo que muchos estaban pensando y sintiendo, que el nivel de escrutinio y crítica al que Ande está sometida es simplemente inaceptable. Pero lo que realmente me impresionó fue su denuncia de la doble moral en el mundo del espectáculo. Su observación de que a las mujeres se les exige la perfección mientras que a los hombres se les permite cometer errores es absolutamente acertada. Es una verdad incómoda que a menudo se ignora, pero que es fundamental para comprender la desigualdad que existe en la industria del entretenimiento. La defensa de Kerem también sirve como un recordatorio de que el cariño y el respeto pueden persistir incluso después de que una relación romántica termina. Es fácil caer en la amargura y el resentimiento después de una ruptura, pero Kerem y Ande han demostrado que es posible mantener una amistad saludable y apoyarse mutuamente. Eso, en sí mismo, es admirable. *** El papel del espectador, somos parte del problema, ***. Aquí es donde se pone aún más interesante. ¿Como espectadores, somos cómplices de esta presión mediática? La respuesta, me temo, es sí. A veces sin darnos cuenta alimentamos la maquinaria de la crítica y el juicio. Piénsenlo, ¿cuántas veces han leído un comentario negativo sobre Ande y, en lugar de ignorarlo, se han sentido tentados a responder o a expresar su propia opinión? ¿Cuántas veces han compartido un artículo sensacionalista sobre su vida personal, contribuyendo así a su difusión?
¿Cuántas veces han participado en debates en línea sobre su apariencia o su talento? No estoy diciendo que no tengamos derecho a tener opiniones o a expresar nuestras ideas. Pero creo que es importante ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones, especialmente en las redes sociales. Un simple comentario puede parecer insignificante, pero puede tener un efecto devastador en la persona que lo recibe. Además, creo que tenemos la responsabilidad de desafiar la narrativa negativa que a menudo rodea a las figuras públicas, especialmente a las mujeres. En lugar de criticar su apariencia o su vida personal, ¿por qué no celebrar sus logros, su talento y su humanidad? En lugar de amplificar las voces de los *haters*, ¿por qué no apoyar a aquellos que alzan la voz y denuncian la injusticia? ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación? Entonces, ¿podemos hacer para cambiar esta situación? Aquí hay algunas ideas. Sé consciente de tus propias palabras y acciones antes de publicar un comentario en línea o compartir un artículo sensacionalista. Pregúntate, ¿es esto útil? ¿Es esto necesario? ¿Es esto amable? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, quizás deberías pensártelo 2 veces antes de seguir adelante. Desafía la narrativa negativa cuando veas comentarios negativos o artículos sensacionalistas sobre Ande o cualquier otra figura pública, no te quedes callado. Expresa tu desacuerdo, defiende a la persona que está siendo atacada y promueve una narrativa más positiva. Apoya a las figuras públicas que alzan la voz admira a aquellos que tienen la valentía de defender sus ideales y de luchar por un mundo mejor. Hazles saber que valoras su trabajo y su compromiso. Promueve la empatía y la comprensión intenta ponerte en el lugar del otro antes de emitir un juicio. Recuerda que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos. Fomenta la educación y la conciencia habla con tus amigos y familiares sobre la presión mediática y su impacto en la salud mental. Ayúdales a comprender la importancia de ser más empáticos y más respetuosos. Más allá de Ande y Kerem, un problema sistémico Es importante reconocer que el caso de Ande Ercel no es un caso aislado. Es un síntoma de un problema sistémico más amplio, la presión mediática que sufren muchas personas en el mundo del espectáculo, especialmente las mujeres. Desde la constante vigilancia de su peso y apariencia hasta la implacable especulación sobre sus vidas amorosas, las mujeres en el mundo del espectáculo están constantemente bajo el microscopio. Se les exige ser perfectas, pero también se les critica por serlo. Se les exige ser fuertes, pero también se les juzga por mostrar sus emociones. Se les exige ser auténticas, pero también se les critica por ser diferentes. Esta presión constante puede tener un efecto devastador en su salud mental y bienestar. Puede provocar ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y otros problemas graves. Es hora de que reconozcamos el daño que estamos causando y tomemos medidas para cambiar la situación. Un llamamiento a la acción, construyamos un mundo más compasivo. Quiero terminar este vídeo con un llamamiento a la acción. Quiero animarlos a todos a que se unan a mí en la construcción de un mundo más compasivo y más respetuoso. Un mundo donde las personas sean valoradas por lo que son, no por su apariencia o por el cumplimiento de ciertos estándares sociales. Un mundo donde la empatía y la comprensión sean la norma, no la excepción. Un mundo donde la presión mediática sea cosa del pasado. Sé que no será fácil. Pero creo que es posible. Y creo que juntos podemos lograrlo. Así que, por favor, únanse a mí. Alcen la voz, defiendan lo que creen que es justo y hagan la diferencia. Recuerden que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo. No subestimen su voz, no subestimen su capacidad de crear un futuro mejor. Y hablando de hacer la diferencia, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, sean amables, sean empáticos y sean la diferencia. Adiós.